Les damos la bienvenida a CJM MIS, Tecnología Avanzada para Mediciones Exactas. Configuración inicial. Al iniciar el dispositivo por primera vez, es necesario configurar los parámetros generales. Si el dispositivo ya está configurado y se desean realizar ajustes, al encenderlo se presiona la tecla encendido y se mantiene presionada la tecla Set hasta que aparezca el menú de opciones. Comenzamos con la primera opción, que corresponde al tipo de batería. Aquí puede seleccionar si el dispositivo se alimenta con batería de 1.2 V o con pilas de 1.5 V. Presione la tecla Set para cambiar la configuración en el panel. Continuamos con la segunda opción, que es la configuración de la hora y fecha. En la parte superior verá la hora y en la parte inferior la fecha. La tercera opción aborda la configuración del Bluetooth y del pin de acceso correspondiente. En cuarta opción puede ajustar el apagado automático del instrumento, junto con el tiempo que puede configurarse entre 5, 15 y 30 minutos. La quinta opción se refiere al sonido del equipo, donde podrá activar o desactivar según sus preferencias. En la sexta opción encontrará el emparejamiento con el IRM-1. Aquí se realiza el enlace y puede ver el número de serie correspondiente al IRM-1 emparejado en el instrumento. La penúltima opción corresponde a la actualización de firmware del PBM1020. Esta se configura desde un ordenador y puede cancelarse apagando el instrumento. Y, finalmente, la última opción es la restauración de valores de fábrica. Para confirmar, presione la tecla Start, iniciando así el reset del instrumento. Para guardar los ajustes configurados, presione la tecla Enter. Una vez presionada, se mostrará en pantalla el panel de la medición seleccionada. Este paso es crucial para asegurar que los cambios realizados queden registrados correctamente. Conexión IRM-1. Para emparejar el IRM-1 con el dispositivo PBM1020, se enciende el sensor y se habilita el emparejamiento de la siguiente manera. Se mantiene pulsados los botones Hold y On hasta que el instrumento muestre en pantalla el icono parpadeante de señal junto al icono de la batería, indicando que está buscando. Encendemos el PBM1020 y nos dirigimos a las configuraciones iniciales o ajustes del medidor. Utilizando los botones de desplazamiento, se encuentra en pantalla la palabra Start. Esto nos indica que debemos pulsar el botón con el mismo nombre. Una vez pulsada la tecla, el dispositivo se anclará al IRM-1 y nos mostrará su número de serie en pantalla. Para desemparejar, se selecciona el dispositivo enlazado y se presiona nuevamente el botón de Start para eliminarlo. Una vez enlazado el IRM-1, se recomienda no realizar ninguna configuración en este, ya que podría desenlazarse al hacer cambios especialmente en la fecha y hora. Una vez emparejados, al distanciarse y volver a juntarse, el dispositivo reconocerá al IRM y se conectará automáticamente siempre que esta opción se encuentre activa. Mediciones de aislamiento. Al seleccionar la medición RISO-PB, es importante diferenciarla de RISO, ya que la primera está diseñada específicamente para paneles fotovoltaicos, mientras que la segunda se enfoca en la medición de objetos no energizados. Para esta medición, presionamos la tecla Set, seleccionando el voltaje de prueba entre 250, 500 y 1000 V. Luego, conectamos los cables negro y rojo o positivo y negativo al adaptador MC4. En caso de dudas, este adaptador nos indica cuál es el positivo y el negativo. Además, el cable amarillo o tierra se conecta a la parte metálica del panel, siguiendo las indicaciones del manual o conectándolo a tierra del strip. Es importante notar que al conectar los MC4 al instrumento se medirá el voltaje del panel para identificar la conexión. Posteriormente, simplemente presionamos el botón de Start para iniciar la medición. Una vez completada, en pantalla se mostrará la fecha, hora, voltaje seleccionado para la prueba, el voltaje utilizado y el valor de aislamiento tanto en positivo como en negativo. Pueden utilizar los botones para desplazarse y observar la corriente que fluye a través de la resistencia. Es relevante señalar que la prueba de RISO tiene las mismas configuraciones y los mismos datos. La diferencia radica en que este realiza aislamiento únicamente en el polo positivo. Medición de corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto. Para las mediciones de corriente de cortocircuito, cuya sigla es ISC, y de voltaje de circuito abierto, abreviado como VOC, el PBM1020
soporta hasta 20 A 1000V. Es esencial conocer el alfa y el beta del panel, que se encuentra en la ficha técnica o en la pegatina detrás del panel en algunos casos. Se presiona la tecla Set para configurarlo, según el menú que corresponda para alfa, en el caso de ISC, o beta para VOC. Luego se conecta el adaptador MS4 y los cables positivos y negativos, recordando que los MS4 indican cuál es el positivo y el negativo. Se presiona Start para medir y se visualiza los resultados en pantalla. En la parte superior izquierda se muestra la fecha y hora, a la derecha el beta correspondiente según su medición, seguido del voltaje UOC, y en la parte inferior se muestra la irradiancia y temperatura del panel. En el caso de la medición de corriente de cortocircuito será similar, pero se visualizarán los valores correspondientes y alfa. Si el IRM no está conectado, no se visualizarán los datos STC y solo se mostrará la corriente y el voltaje según la medición que se esté realizando. Medición auto. En la medición auto se pueden realizar las tres mediciones a los paneles de manera automática: RISO-PV, VOC e ISC. Antes de medir, se debe configurar el voltaje de prueba, el alfa y el beta, presionando la tecla Set. Estos dos últimos datos se pueden encontrar en la ficha del panel. Luego se conecta el adaptador MS4 y el cable amarillo a tierra o al marco metálico del panel, tal y como indica el manual, y se presiona el botón de Start para iniciar la prueba. En pantalla nos mostrará todas las mediciones realizadas, voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. En otra pantalla, estos mismos datos en valores STC. Seguimos con aislamiento junto con la corriente que fluye a través de la resistencia. Medición de resistencia a baja tensión. Al seleccionar RCON, procedemos a medir la continuidad de las conexiones de protección y compensación utilizando una corriente de 200 mA. Comenzamos con la puesta a cero de los cables, presionando el botón Set y unimos los extremos positivos y negativos con las pinzas, tal como se muestra. Luego pulsamos el botón de Start para iniciar la medición. Es importante destacar que una vez completado el auto cero, el mensaje correspondiente aparecerá en la pantalla. Una vez finalizada la puesta a cero, el instrumento mostrará la siguiente pantalla. En este punto procedemos con las mediciones directas, obteniendo los resultados. Si se desea realizar otra medición, basta con presionar el botón Start nuevamente. Continuamos con las mediciones cambiando el selector a RX, lo que nos permitirá realizar la medición de resistencia de baja corriente. Esta función opera de manera similar a la anterior. En esta, de igual manera, podemos configurar el auto cero presionando el botón Set, para luego realizar las mediciones. Prueba del diodo. Al seleccionar la prueba del diodo con una corriente de 200 mA, la pantalla mostrará la siguiente indicación. Conectamos la parte positiva de la sonda a un extremo del diodo y la parte negativa al otro extremo. La polaridad del diodo no importa, ya que el equipo la identifica automáticamente. Una vez conectado, presionamos el botón Start para ejecutar la medición. Los valores correspondientes al diodo serán mostrados, indicando cualquier problema detectado durante la medición. Al presionar el botón Set, pasaremos a la prueba del bloqueo del diodo con una tensión de 1000V. De nuevo, la polaridad en la conexión del diodo no importa. Una vez conectada, presionamos el botón Start para obtener los datos del diodo. En este caso, podemos observar que el diodo no permite el paso de corriente, indicando que no está conduciendo. Memoria. Para guardar los datos de una medición, presionamos el botón Enter después de realizar esta. Usando los botones de desplazamiento, seleccionamos la memoria. El banco se representa con la forma de casa y la celda con forma de panel. Para acceder a la celda, presionamos el botón Set. Si la memoria contiene mediciones del mismo tipo, estas se mostrarán. Podremos ver los diferentes resultados guardados en esta memoria al desplazarnos por ellos. Al elegir la ubicación deseada, presionamos Enter para guardar en esa memoria seleccionada. Para revisar la memoria, movemos el selector a MEM. Desde allí podremos navegar y borrar la memoria almacenada en el equipo, seleccionando el banco o la celda de memoria deseada y bajando hasta el icono del basurero. Aquí presionamos Enter para borrar y confirmar presionando nuevamente el mismo botón. Transmisión de datos.
encendemos el equipo y nos dirigimos a las configuraciones iniciales o ajustes del medidor. Para activar la conexión Bluetooth, configuramos un pin. Por defecto, este será 1234. Luego, en nuestro ordenador, habilitamos la conexión Bluetooth y buscamos el dispositivo PBM1020. Este aparecerá junto con el número de serie. Una vez nos conectemos, se nos solicitará el pin, el cual configuraremos previamente, para emparejar el instrumento con nuestro computador. Una vez emparejado, ejecutamos el programa Sonel Reader, seleccionemos leer datos del medidor y podemos encontrarlo tanto de la forma automática o seleccionando el instrumento, en este caso el PBM1020. Una vez conectado, la lectura proporcionará datos automáticamente o se puede configurar la lectura. En esta ocasión, configuraremos la lectura y el instrumento mostrará la siguiente pantalla al conectarse al ordenador. Con la configuración de lectura, podemos seleccionar los datos que queremos descargar para analizar. Posteriormente, estos datos aparecerán en pantalla de manera similar a un archivo Excel y, en la parte superior izquierda, se mostrarán las mediciones realizadas, donde podemos verlas por el tipo de medición o todas juntas en la memoria registrada. En esta sección tendremos los datos de fecha y hora, número de medición, banco y celda registrada de cada medición junto con sus parámetros correspondientes. Podemos exportar esta información como un archivo Excel si deseamos generar un informe con estos datos. Para hacerlo, seleccionamos la ruta donde queremos guardar el archivo junto con el nombre. De la misma manera que se visualiza en el programa, se visualizará en el Excel al cual se importa. Actualización del firmware. Para actualizar el firmware, debemos ingresar a las configuraciones iniciales o ajustes del medidor. Desde allí, nos desplazamos hasta la opción de actualizar firmware, presionando Set. Luego, nos trasladamos a la parte superior y presionamos la tecla Start cuando aparezca el mensaje en pantalla. Una vez presionada, se visualizará el número de serie y el pin de Bluetooth. En este punto, debemos dirigirnos a nuestro ordenador y conectarnos vía Bluetooth con el instrumento. Una vez emparejados, accedemos a la página del fabricante y buscamos el instrumento PBM1020. Navegamos hacia la sección de archivos y descendemos hasta llegar al firmware, donde podemos ver su versión actual y los cambios realizados. Descargamos el archivo y lo instalamos en el ordenador. Aunque esté en polaco, el proceso es sencillo de seguir. Una vez instalado, abrimos el programa desde el escritorio o en la sección de agregado recientemente. Al ejecutar el programa, presionamos el botón izquierdo para iniciar la actualización, la cual podrá llevar algunos minutos. Gracias por su atención. Si le gustó, dele like y no olvide suscribirse.